Mil gracias. Voy a tratar de resumir mis 50 años de experiencia en la pesca en 4 minutos. Realmente me convocaron para que diera un concepto sobre este proyecto de ley que desde que lo vi inicialmente lo consideré absolutamente inapropiado para los pescadores artesanales. No solamente la sanción criminalizada de alguna actividad ilegal del pescador, que muchas veces la comete o comete alguna simplemente por hambre, simplemente porque necesita darle de comer a los hijos. Y eso es lo que no puede quedar criminalizado en el país. El otro hecho es que de un salario mínimo legal de sanción económica establecido en la Ley 13, se convirtió en 25,000 salarios mínimos mensuales la sanción mínima por cometer una infracción para la pesca artesanal. No estoy hablando para la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada. Y eso evidentemente se convierte en una sanción para un pescador artesanal de 18.500 millones de pesos. Eso, pues ustedes podrán entender que es algo que no le cabe en la cabeza a nadie. Finalmente, para mencionar sobre el proyecto de ley, que es lo que más me convoca, encuentro que en el artículo final del proyecto de ley le ponen un atenuante, dice, bueno, este proyecto se va a aplicar y vamos a sancionar los barcos extranjeros y todos los que se metan, pero si tenemos la plata y si tenemos los recursos, lo que finalmente abre la puerta para que cuando hay pocos recursos, pues se sancionen a los que se pueden sancionar con pocos recursos. Y eso es un desequilibrio, en mi opinión, también. Eso con respecto al proyecto de ley. Con respecto a los pescadores artesanales, yo quiero llamar la atención a que es absolutamente indispensable, como decía el honorable senador, que los pescadores se organicen. Definitivamente llevo 50 años asistiendo a reuniones no tan importantes como esta, pero muy parecidas, muchísimas. Le puedo hacer una relación de todas las reuniones porque estoy escribiendo las memorias de la pesca en Colombia, el pasado, el presente y el futuro, que es lo más posible, lo más importante. Y quiero dejarlo como un legado aquí en el país. Razón por la cual no solamente les sugiero a los pescadores artesanales que tengan una especial atención a este tipo de reuniones y que puedan mantener hacia el futuro una acción y un contacto permanente para defender sus intereses. Creo que hay que mirar qué le va a pasar al país en el futuro. El desarrollo de la agricultura en la altillanura, por ejemplo, va a acabar las demás cuencas, porque ¿qué le pasó a la cuenca magdalénica? Pues la cuenca magdalénica se acabó porque se convirtió el río Magdalena y sus afluentes en las alcantarillas de las principales ciudades. ¿Qué le va a pasar a la cuenca de la Orinoquía si yo hago agricultura intensiva? Si yo le cambio la naturaleza al suelo, si lo convierto de ácido en suelo básico, encalando, que evidentemente va a acabar con todas las demás actividades naturales que son las que proveen una gran cantidad de recursos. Entonces, se me acabó el tiempo, les agradezco su atención, muy amables. Una opinión bien autorizada, ¿no? La del doctor Acero, ¿no? Bien autorizada, ¿no? Y resalto una cosa que no mencioné, sanciones de un salario mínimo a 25.000 salarios mínimos. Sí, estamos pues hablando de un proyecto que por supuesto no tiene nada que ver con las necesidades del país. Y él menciona otra cosa, ¿no? La persecución a los nativos, esa sí se va a dar en la práctica, pero él señala bien, y la pesca de las transnacionales en nuestros mares, sí va a haber recursos con qué perseguirlas, seguramente no como no ha habido nunca.
Bueno, a continuación tiene la palabra el doctor Juan Carlos Alemán. Él es biólogo marino, o sea, un especialista en estos temas, y habla en representación de la corporación ITSEA. Doctor Juan Carlos tiene la palabra. Muchísimas gracias, doctor Robledo, por la invitación. Gracias, Adriana, por esa convocatoria. En primera instancia, el proyecto de ley, estamos completamente de acuerdo, creo que muchos de nosotros, de, primero que todo, estar en otro escenario de discusión, porque además es un tema eminentemente del Código Penal, no es un tema de la pesca. Entonces, ahí quiero centrar un poco la primera discusión. La pesca requiere un desarrollo normativo muy especial porque tenemos diferentes problemas crasos. Uno, la ley ambiental haciendo una tarea que es un poco la que todos están mencionando, y esto lo acabó de mencionar el doctor Robledo, y es, en primera instancia, la ley ambiental autoriza hacer muchos ejercicios dentro del hábitat de la pesca. Y ahí no tenemos claro qué es lo que realmente debería hacerse, porque además desconocemos las dinámicas propias de la pesca, y yo creo que en eso el doctor Alfredo me sigue y me copia, y es, aún no conocemos ni siquiera la subienda del Boca Chico, con suficiente detalle. Y si no conocemos la del Boca Chico, mucho menos la del sistema marítimo. Entonces, y en segunda instancia, mientras no sumemos las tres grandes fuerzas alrededor de la pesca artesanal, porque además quiero recordar algo, la pesca artesanal es una tradición, no solamente es una actividad que la hacemos por inercia, sino que a ella está vinculada todo el ser humano, y antropológicamente tenemos unos nuevos seres humanos, una nueva cultura y una nueva tradición. Y si no mezclamos, si no intercambiamos lo ambiental, lo cultural y la pesca artesanal en una sola mirada sobre un territorio único, entonces claro, cuando uno está en el río Magdalena y uno se sale del río Magdalena y su área de inundación, ya está en tierra. Y ahí es otra historia de vida, y ahí es otra historia de la pesca. Cuando uno está en el mar pasa exactamente lo mismo, uno se sale del estero, uno se sale de la ciénaga y vuelve, y entonces uno está en otro escenario completamente social, cultural y ecosistémicamente hablando. Entonces, un poco el llamado de atención es cómo hacemos para que este país empiece a ver ese territorio diferente al resto, así como el páramo. Hay que empezar a ver esos territorios completamente diferentes como el resto, y al verlos de manera diferente, un poco lo plantea el doctor Alfredo, pues implica una nueva legislación, y tú lo mencionabas ahorita, donde obviamente todos podemos estar. El problema es saber cómo realmente logramos compatibilizar ese ejercicio. Y por supuesto, pues nosotros en el Magdalena Medio, con el ejercicio que ahorita les irá a contar el líder Johnny, estamos tratando de construir eso desde la región. Y es un poco también la invitación absolutamente a todos. Aquí hay una representación muy interesante de la pesca artesanal del país, pues quedan haciendo falta la Amazonía, la Orinoquía, que siempre han estado como un poco sueltas, o porque las dificultades, lo que sea, pero esa estructura de la pesca requiere una mirada completamente del Estado, y al mirar al Estado, el Estado se tiene que adaptar a eso, no es al revés. Tenemos que adaptar el Estado a ese nuevo territorio, así como lo hicimos para las etnias y para los afrocolombianos. La pesca artesanal requiere esa mirada, igual que el campesino. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Alemán. Un punto que va empezando a salir como idea, también lo planteó el doctor Acero. Aquí hay un fenómeno especial, un hecho especial, cultural, de todos los órdenes, que necesita un tratamiento especial, que no es un tratamiento de código penal. O sea, este no es un problema de delincuencia, este es un problema social, bueno, y de todos los órdenes que hay que atender en ese mismo sentido. Muchas gracias por su respeto al tiempo, a los dos, muchas gracias. Adriana Cadena, ella es gerente de la corporación, la doctora Adriana es gerente de la Corporación de Pescadores de Colombia. Gracias, senador Robledo, porque sin usted no estaríamos aquí. Yo estuve en ese día de ese debate y usted peleó por nosotros para que fuéramos escuchados. Muchísimas gracias. Yo me refiero a la ley, al proyecto de ley que está cursando, y quiero llamar, en la última modificación que se hizo sobre la definición de la pesca de subsistencia,
que es contradictoria por cuanto permite, dice, la pesca en mismos volúmenes que se efectúa sin ánimo de lucro y con el fin único de garantizar el mismo vital para el pescador y su familia. Entonces yo me pregunto cómo se va a hacer esto, sostener una familia sin que se pueda vender un pescado. O sea, ahí hay una contradicción y una situación que debemos revisar todos los pescadores, y exijo que esas definiciones de pescador artesanal de subsistencia y de pescador artesanal comercial sea hecho por los pescadores y no por las instituciones que no saben realmente cuál es la situación que está pasando cada uno de ustedes. Otra cosa, también en el artículo 3 de este nuevo documento, dice que habla sobre la infracción administrativa, pero de todas maneras va hacia el artículo 335 del Código Penal, el cual debemos revisar porque todavía sigue siendo muy fuerte, y ojo con esto a los pescadores artesanales. Yo exijo que esto realmente se excluya, que los pescadores artesanales de subsistencia y pescadores artesanales comerciales se excluyan de esa ley, simplemente se excluya o se tumbe esa ley, porque no pueden quedar ahí. Porque ¿cuál es la situación real de los pescadores hoy? Tiene una vulnerabilidad económica muy grande. Estamos hablando que en promedio un pescador gana 450.000 pesos y se sostiene una familia de 5 personas. Estamos hablando de gente que está en extrema pobreza, $1 al día. ¿Qué más esto? El déficit comercial del sector pesquero es grandísimo, senador. De 2011 a 2014 creció 182%, pasando de $51 millones a $145 millones el déficit pesquero. Estamos hablando que estamos trayendo pescado desde Vietnam, de Ecuador, Chile, Trinidad y Tobago, China, Argentina y Estados Unidos, que a partir del 2012 del Tratado de Libre Comercio pues se ha venido incrementando este déficit. Además de eso, quiero resaltar una cosa muy importante: la informalidad es muy alta en el sector pesquero artesanal. Si se plantea que en lo más moderado se plantea que hay 130.000 pescadores artesanales, pero en realidad son muchos más. Y en la Autoridad Nacional solamente he registrado más o menos 57.000 personas, es decir, que solamente el 44% de los pescadores están registrados ante la UNAP, y entonces los demás. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer para decir a los pescadores que ahora van a salir con un proyecto de ley que los quieren acabar, que los quieren criminalizar, que los quieren dar unas sanciones administrativas porque su malla no tiene la dimensión que exige la ley? Entonces estamos hablando de un sector absolutamente informal. Y otra cosa, de estos que están registrados ahí, el 49% son independientes, es decir, no están organizados, no tienen una organización. O sea, y de estos muchos de esos no tienen ni siquiera registrado un número telefónico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, ¿a quién estamos atacando? Entonces, luego, con una situación de gran informalidad, el gobierno, en lugar de querer perjudicar a los pescadores artesanales, debería procurar tener un sector pujante que realmente contribuya a la riqueza nacional, y en lugar de amenazar al sector, debería llevarlo a un grado de desarrollo donde no se piense más en términos de subsistencia, condenarlo a la subsistencia de los pescadores artesanales. La palabra debe ser desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. Dice muchas cosas muy interesantes, pero quiero resaltar una, ¿no? Es que las definiciones se vuelven súper claves en los proyectos. Y esas definiciones, hacerlas sin los pescadores es un absurdo. Porque inclusive pueden ser distintas. No es lo mismo pescador artesanal, estrictamente hablando, en mar que en río. No es lo mismo en el Pacífico que en el Caribe. No es lo mismo en ciertas zonas del Caribe que en otras zonas. No son iguales los ríos de la Orinoquia que los ríos de la zona andina. Entonces, es que sobre la ignorancia también es bien difícil construir, ¿no? Y sobre el olimpismo del gobierno, en el que no se habla con la gente que hay que hablar, que es la que va a ser objeto de estas leyes. Continúa con la palabra Manuel Bedoya. Él es presidente de la Asociación Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia, ANPAC. Muchas gracias, doctor Jorge Robledo. Aprovechamos la oportunidad para saludar a todos los pescadores del país, desde La Guajira hasta Turbo,
desde Vallasolano hasta Tumaco, desde Tumaco hasta el Amazonas. Doctor Robledo, usted ha recogido todo. Parece que de verdad hizo muy bien la pesca deportiva. Nosotros vamos a agregarle algunas cositas que se le quedaron y quiero decirle a la señora que habló allí sobre la pesca, la política mala. No ha existido política en este país, no hay política. Y el doctor Robledo muchas veces lo ha dicho en el Congreso de la República, no hay política ni agraria ni pesquera. Y saludamos desde aquí a la gente del Pacífico, especialmente a la gente de Buenaventura, que en este momento está confinada, doctor Robledo, por la falta de hospital, de agua y de educación. Y el domingo tenemos una marcha para un paro cívico porque el gobierno nacional nos ha cumplido, afectados pescadores y todo el mundo. Y ya saludamos al señor Héctor Epalza Quintero, obispo de Buenaventura, que es la punta de lanza para que el gobierno cumpla, pero como el gobierno no cumple, el obispo pasa a un lado. Doctor Robledo, yo le pido el favor de que, como usted siempre defiende a toda la gente más necesitada de este país, y es el pescador artesanal, sepa que el 80% de los pescadores de este país somos de etnia negra, indígena y mestiza. El 80%, el resto son otros pescadores. Hay que tener en cuenta eso y que tenemos un 60% a 70% de necesidades básicas insatisfechas, como lo decía la doctora Claudia. La otra parte es, al final de mi minuto, voy a nombrar a algunas personas aquí, porque teníamos unas carteleras ahí en la puerta y no nos las dejaron pasar. Pero las voy a nombrar y abrimos el debate con eso y doy excusas si de pronto ofendemos a alguien. Lo otro es, doctor Robledo, que la UNA en este momento le dieron 60.000 millones de pesos para el presupuesto de este año. 60.000 millones de pesos para más de 300.000 pescadores y para no sé si también para la burocracia que hay en la UNAF. Y en esto saludamos a Juanita Murillo, la compañera Rosana de allá, de San Andrés, que son unas líderes extraordinarias. Le pedimos, doctor Robledo, que en ese discurso suyo tan importante en defensa de este pueblo, que el Banco Agrario le devuelva a los pescadores artesanales y a los campesinos puede ser también, los 180.000 millones de pesos que le prestaron a la UDRES. Muchas gracias. Nosotros estamos en este momento entonces frente a la corrupción y que se revisen todos los proyectos, otros compañeros van a hablar ahora de este tema, todos los proyectos que en este momento están dando para la pesca en este país, porque la plata no está llegando a los pescadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias al señor Manuel Bedoya. Y parece, entre las cosas que se van diciendo, yo resalto un reclamo nuevo, importante, y es dónde están los respaldos del Estado ciertos para esta actividad, porque es obvio que si uno quiere que una actividad prospere, pues tiene que haber un respaldo del Estado y eso tiene que ver mucho con los recursos, por supuesto que sí. A continuación tiene la palabra Hernando Muñetón, él es de FECOLPA, Federación Colombiana de Pescadores Artesanales y Ambientalistas. Buenos días a todos y a todos. Primero, un agradecimiento, por supuesto, al senador Robledo por afrontar y darle espacio a este tema de singular importancia desde el punto de vista social, cultural, ambiental y de la seguridad alimentaria. Frente al proyecto de ley, al unísono, los pescadores ayer y antes de ayer en una asamblea aquí, rechazamos este proyecto de ley y así se lo hacemos saber al Congreso de la República y por supuesto al Ministro de Agricultura del Gobierno Nacional, como quiera que no es más, podríamos decir coloquialmente, que el gobierno maliciosamente, buscando el ahogado río arriba, por imposiciones además de la OCDE, criminalizando al pescador artesanal. En uno de los apartes del tercer artículo de esa ley dice: toda actividad de pesca realizada en el territorio colombiano sin el permiso de la autoridad competente será judicializada.
De manera pues que si un pescador de aquí para allá no carga un carnet o se le venció el carnet, le decomisan los aparejos de pesca y se va a ver en una audiencia de tipo penal o de tipo administrativo frente a un positivo de las autoridades, ese positivo sabemos a qué nos referimos, y frente a un pescador desguarecido, ni siquiera de un abogado que lo acompañe. Por eso hay muchas razones, pues, por supuesto, entonces, no se está de acuerdo con este proyecto de ley que atenta contra la pesca artesanal y contra los derechos de los pescadores. En segundo lugar, es necesario decir, recordar por estudios, por mismas estadísticas del Gobierno Nacional, que este país, que debiera ser el país de la maravilla, porque tenemos en el aforado 1.200 ríos, en cabeza del río Magdalena, el Cauca, el Atrato, el Patía, etcétera, etcétera. 1.200 ríos, bueno, no se sabe si ya quedan 1.200 ríos, 1.800 lagunas, obviamente 2 mares, 1.900 ciénagas, y 31.600 humedales a todo lo largo y ancho de la geografía. Y estos humedales y estas ciénagas y estas lagunas y estos ríos vienen siendo diezmados todos los días durante toda la historia, y de eso es responsable este gobierno y todos los anteriores sin excepción. Aquí el único responsable de que hoy no haya pesca, que no haya la pesca, los 150.000 toneladas que se capturaban hace 3 décadas en los ríos, es el gobierno nacional, a través de sus agentes ayer y hoy, la ANI, la UNAP, la SCAR, la ANH, el Ministerio de Minas, quienes han propiciado todos los permisos y licencias ambientales para las carreteras, para las vías de 4 generación, para la minería a gran escala, para la explotación de hidrocarburos, exploración y explotación, que si vamos a la realidad es lo que realmente ha acabado con las ciénagas, con los ríos, con la pesca artesanal. De eso los pescadores tienen todas las estadísticas y todos los apuntes al respecto. El verdadero responsable es el mismo gobierno nacional, y hoy quiere tomar pues como chivo expiatorio, como conejillo de indias al pescador con este proyecto de ley y demás. De manera pues que entonces, y además las centrales hidroeléctricas, microcentrales y embalses, los que se han construido, para no citarlos aquí por el tiempo, y los que están ya con licencia para construirse, están acabando con un vasto sector del campesinado, el sector agrícola, y con un vasto, y está perjudicando enormemente a todos los pescadores. Ese es el reflejo, porque la estadística dice hoy que estamos importando más del 80% del pescado que consume el país, lo que no pasaba hace 2 o 3 décadas, y por qué porque el reflejo es que el 67% terminó, el 69% de la producción de los ríos y ciénagas es lo que se vino abajo hoy en día. Invitamos a todos los pescadores, estamos en pie de lucha con todos los campesinos del sector agropecuario, con todas las fuerzas organizadas de ese país, para que defendamos la pesca artesanal y los derechos de los pescadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernando Muñetón. Insistamos en que Colombia es una potencia hídrica. El régimen de lluvias en Colombia genera en todas partes abundancia de agua, y si hay agua, pues inevitablemente hay ríos, y si hay ríos debería haber pesca, y tenemos 2 mares. Entonces aquí parte de nuestro trabajo es no dejarle olvidar a los colombianos cómo eran las cosas antes. O sea, estamos perdiendo una cosa que tuvimos, que es de lo más dramático que a uno le pueda pasar, y esa es parte de la lucha. ¿Cómo vamos a recuperar las cosas que en ese sentido tuvimos? A continuación interviene Lucas Romero. Él es presidente de la Federación Nacional de Pescadores de Colombia, FENAPESCOL. Muchas gracias, doctor Robledo. Me voy a referir a 2 cosas muy puntuales. La primera, la pesca de subsistencia. El proyecto de ley incluye en el artículo 2, parágrafo 2, una definición de pesca de subsistencia. Pero esa definición ni siquiera responde preguntas básicas, como, por ejemplo, ¿cómo saber
si un pescador está en categoría de subsistencia o artesanal. Y no puede responderla por la sencilla razón que la pesca de subsistencia en este país no está reglamentada. Y si no está reglamentada, no hay parámetros para diferenciarle en pesca artesanal y pesca de subsistencia. Pregunto yo, y preguntamos todos los pescadores. ¿Se puede hacer la pesca de subsistencia con o sin embarcaciones? Porque la pesca artesanal se hace con o sin embarcaciones. ¿Se puede hacer la pesca de subsistencia con motor o sin motor? Porque la pesca artesanal se hace con motor o sin motor. ¿Cuál es la cantidad mínima que debe sustraer un pescador de subsistencia para diferenciarlo de un pescador artesanal? Eso no está definido. Esta ley, este proyecto de ley que atenta contra la pesca de subsistencia artesanal en Colombia, porque aquí está atentando contra la pesca de subsistencia además, porque quedaría en manos del funcionario decir, no, usted es pescador de subsistencia o usted es pescador artesanal, porque la ley no la está diciendo, porque no está definida y no está reglamentada. En vez de programar y definir, lo que hace es programar, digo, un caos dentro de la institucionalidad pesquera de este país. Esta ley es totalmente en contra de los intereses de la pesca artesanal. El otro tema que quería referirme, lo voy a iniciar diciendo un mensaje de un escritor colombiano: nuestra culpa ajena. Eso le pasa a la pesca artesanal. Esta ley lo que hace es traspasar las responsabilidades de la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada, la traspasa a la pesca artesanal. ¿Y por qué la traspasa? Porque son los barcos, los buques grandes que hacen grandes cantidades y volúmenes de pesca, que tienen la explotación de especies a su máxima exponencia y tienen además una pesca de descarte, que cogen al pescador, que cogen el pescado del producto, y los que no son de su interés comercial, los juveniles, lo tiran al mar. Son grandes toneladas de este tipo de peces. Y ese volumen que se captura no llega a la costa, influye en la seguridad alimentaria de los pescadores de la costa. Y quieren traspasar todas estas responsabilidades a los pescadores de atarraya y de canoa que pescan a 1 kilómetro de la costa de nuestros litorales. Nosotros consideramos que debe ser excluido la pesca artesanal, de igual manera que la pesca de subsistencia de este nefasto proyecto de ley que plantea el gobierno nacional. Muchas gracias. Se reitera un punto que es clave. ¿Para quién se está legislando? Esto es súper importante en cualquier asunto, para un pescador artesanal, para un pescador de subsistencia. ¿Qué es eso? Ya lo mencioné porque hay discusiones, pero además empiezo a oír resistencia en que de este proyecto se debería excluir a los unos y a los otros. Cosa que es bien probable que deba ser así, porque es que el proyecto realmente no está pensado para atender este asunto, sino otras cosas.